decía tarde, estimados participantes de este curso, en el cual tenemos la oportunidad de vernos por segunda vez. Vamos a tratar de compartir información que les pueda servir a ustedes tanto en el ámbito personal como en el profesional. Eh, Soy persona que más que la nota, pienso que el fundamento, la razón de ser del estudio, pues, es el aprender. La nota puede ser secundaria. De esta manera vamos a hablar lo que es el estudio económico financiero de un proyecto. Y para ello tenemos como inversiones del proyecto, que en el cual aparecen dos tipos de inversión, una fija y una diferida. La fija, que son los bienes materiales, por ejemplo, terrenos y maquinaria. Podemos hablar de activos fijos. Y la diferida, que son los bienes inmateriales o servicios como el pago de permisos. Sirve para aumentar la productividad de una empresa y facilitar la toma de decisiones estratégicas. Es decir, es todo aquello que en un momento dado podría catalogarse como el respaldo de lo que está haciendo la empresa, la organización, en el desarrollo del proyecto, pero no de manera o de forma física, sino de una forma intangible. Algunos ejemplos de inversiones diferidas incluyen los planes de pensiones privados o las cuentas de ahorro a largo plazo, donde el impuesto sobre las ganancias se paga en un momento posterior, permitiendo que el capital invertido crezca de manera más eficiente. Es decir, es una inversión que, si se quiere, a mediano o largo plazo, va a arrojar unos dividendos, los cuales pues van a repercutir en la ganancia o en el aumento del capital de la empresa. Los activos fijos pueden ser tangibles o intangibles. Los primeros se integran con la maquinaria, que incluye el costo de su montaje, edificios, instalaciones auxiliares, etcétera. Y los segundos, las patentes, conocimientos técnicos, gastos de organización, puestas en marcha, etcétera. Podemos observar claramente que los tangibles es lo que se aprecia, se toca, se mide, se observa. Y los intangibles son aquellos que en un momento dado, pues, y siempre, no se pueden apreciar, no se pueden tocar, porque básicamente son servicios, son conocimientos, son procesos que por su naturaleza, pues no pueden ser apreciados como tal. Por eso se llama intangibles. El cálculo de inversión fija. La inversión fija corresponde a la cantidad de dinero necesaria para construir totalmente una planta de proceso con sus servicios auxiliares y ubicarla en una situación de que la misma pueda producir. Es básicamente la suma del valor de todos los activos de la planta. Es decir, estamos hablando cuando se instala y la misma, aquella planta instalada, empieza a rendir o a producir unos eh, bienes que son los que a la larga van a incrementar, repito, el nivel del capital. Por eso podemos decir que el cálculo de inversión fija es básicamente la suma del valor de todos los activos de la planta. Ya dijimos que como activos, lo que son planta, maquinaria, el montaje, todo terreno, todo lo que sea tangible. ¿Cuál es el capital del trabajo? Es el dinero que tiene disponible para cumplir con sus obligaciones actuales a corto plazo y es un excelente indicador de la salud de un negocio. El capital de trabajo es la cantidad necesaria de recursos de una empresa o institución financiera para realizar sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones
y actividades a corto plazo. En la medida que el capital de trabajo sea suficientemente sólido y que sea fácilmente eh, calculable, pues podemos hablar de un capital de trabajo que le va a ofrecer o que se va a convertir en cierta manera en una especie de garantía, de certeza, de que lo que está haciendo la empresa, la organización, en el desarrollo del trabajo, tiene seguridad. El capital de trabajo muestra el equilibrio que tiene una empresa entre activos y pasivos, deudas o compromisos de pago. Por ende, es un indicador que si tiene lo suficiente, de que sí tiene lo suficiente para operar antes de obtener ganancias. Es decir, el capital de trabajo es todo aquello que permite, como decía anteriormente, garantizar o ofrecer la certeza de que sí se va a cumplir con lo que se ha en el compromiso, en cuanto al compromiso que se ha asumido. Es un indicador de seguridad financiera para que el proyecto pueda ser desarrollado a cabalidad. Este capital resulta indispensable para conocer el curso de un negocio en caso de que quiera realizar alguna inversión o gasto importante o simplemente para mejorar la administración de la compañía. Es decir, si queremos conocer en qué estado se encuentra o cuál es el estatus de una empresa, una organización, pues tenemos que manejar o conocer o determinar claramente el capital de trabajo. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? Es importante en este cálculo solo considerar los ingresos a corto plazo, como cuentas por cobrar y efectivo en caja, y como máximo que ven aquellas ventas que se esperan concretar en menos, ojo, en menos de 12 meses. En cuanto a los pasivos, se deben considerar todos los gastos recurrentes, como cuentas por pagar, impuestos, materiales, salarios, etcétera. Es decir, hay que establecer un equilibrio claramente en lo que se tiene a favor y aquellos eh, elementos que no nos van a arrojar ganancias, sino que se van a convertir en elementos negativos o gastos. Cuando hablamos de un cronograma, estamos hablando de un calendario de inversiones. Nos referimos a la estimación del tiempo en que se realizarán las inversiones fijas, diferidas y de capital del trabajo, así como a la estructura de dichas inversiones. ¿Por qué es importante esto? Porque una cosa es lo que expresa la palabra y otra cosa, otro elemento fundamental, lo que aparece en un cronograma. El cronograma, como lo dijimos anteriormente, pues nos da una idea, una visión gráfica de qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita y cómo lo vamos a ir desarrollando, en qué tiempo, para así tomar las decisiones a que haya lugar realizar. Un cronograma es un diagrama en el que se indica el proceso a seguir para realizar un proyecto y cumplir unos plazos de entrega. Esta herramienta ayuda a detectar posibles inconvenientes y a obtener información detallada de cuándo será posible entregar un proyecto. Como le decía anteriormente en la lámina, es aquel gráfico que permite analizar, evaluar y controlar el desarrollo del proyecto. Y a la final nos va a arrojar una información para poder saber si se va a entregar en la fecha que se tenía o que se tiene estipulada o no. Tiempo. Existen otro tipo de cronogramas de activos que pueden ser útiles. A continuación vamos a mostrar una lista con los principales
cronogramas de tiempo, un gráfico de Gantt, diagrama de PER, cronograma de investigación, cronograma de trabajo, cronograma de hitos, Microsoft Project, cronograma de inversiones, cronograma PI. Es decir, son diversos cronogramas con cada uno con una característica particular, pero que nos van a ayudar a percibir y por tanto tomar las decisiones más cónsonas con el desarrollo del proyecto. En cuanto a la depreciación, puede referirse a la disminución real en el valor de un activo en particular. La depreciación básicamente es la pérdida de valor de un activo fijo, bien sea por el uso, bien sea porque se ha vuelto obsoleto, pero que año tras año se va a observar o se va a determinar esa pérdida de valor. Todos los activos, los bienes, los activos tangibles, pues deben ser considerados porque en el transcurso del desarrollo del proyecto, los mismos, los activos tangibles, van a ir depreciándose, es decir, van perdiendo valor. Tenemos aquí que en la revista Herings.com del 2017 nos dice que la depreciación es el proceso mediante el cual se reconoce el desgaste de los activos del ente económico por el uso que se hace de ellos. Es importante reconocer que este proceso aplica a los activos fijos, actualmente conocidos como propiedad, planta y equipo, que son aquellos que la entidad adquiere para desarrollar su actividad económica, mas no para comercializarlos. Es decir, repetimos nuevamente, es la pérdida de valor de los activos fijos tangibles. La amortización es la devaluación de aquellos elementos o de aquellos activos fijos intangibles, como procesos, como marcas, que hacen que de una u otra manera, pues pierda su valor. Cabe mencionar que también eh, sienten esta pérdida porque, por ejemplo, en cuanto al aspecto tecnológico, van quedando rezagados, se van quedando atrás. Y entonces, cada vez que sale o surge o aparece un servicio o un bien intangible más avanzado, con mayor proyección, con mayor aceptación, los que se tienen en ese momento en la empresa empiezan a perder valor. En cuanto al agotamiento, en el estudio de activos de largo plazo como recursos naturales, madera, petróleo, minerales, el agotamiento es la medida contable que se utiliza para asignar el costo de utilizar recursos naturales. Fíjense que en la medida en que las posibilidades permiten la explotación de recursos naturales, estos se van agotando, o sea, van desapareciendo. La gran mayoría son no renovables y por lo tanto, pues no se recuperan, se agotan, ¿sí? Y pueden llegar a agotarse de tal manera que se extinguen. En cuanto al financiamiento del proyecto, vamos a establecer que la financiación en proyectos significa que la organización o entidad que desea ejecutar un proyecto no cuenta con los recursos económicos suficientes. Por ello, se ve obligado a encontrar alternativas que le permitan encontrar fuentes de financiación para lograr llevar a cabo los objetivos deseados. Es decir, el no contar con una base sólida propia, pues los hace o obliga
a la empresa, a la organización, a la institución, a buscar financiamiento. El financiamiento corresponde a los recursos financieros que forman parte de la estructura de capital utilizado para el desarrollo del proyecto, es decir, créditos, bonos y aportes accionistas. Es decir, buscan captar de cierta manera el capital que es necesario para desarrollar el proyecto, como créditos, como bonos, como aportes de los mismos accionistas. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de un proyecto? La fuente se refiere al origen de los recursos que serán solicitados para lograr el desarrollo de un proyecto. Existen muchas fuentes de financiación de proyectos en donde todas atienden a diferentes naturalezas de los recursos. ¿Cuál es una fuente de financiamiento? Pues el, el origen o donde se van a obtener los recursos necesarios, los recursos económicos que van a permitir alcanzar el proyecto, lo van a financiar. Palabra clave en la financiación de proyectos, capital. La financiación de proyectos se basa en el capital, es decir, el dinero que se necesita para llevar a cabo el proyecto. El capital puede provenir de diversas fuentes, de los fondos propios de los emprendedores hasta las inversiones de capital de riesgo o el financiamiento bancario. Entonces, cuando hablamos de capital, ¿a qué nos referimos? Básicamente de dinero. ¿Que de dónde se obtiene? De diversas fuentes. Una parte de los accionistas de la empresa, otros a través de créditos, siempre pensando o buscando alcanzar el desarrollo del proyecto. Por eso es que eh, si no se tiene la, el suficiente capital, se recurre, como lo dijimos en las primeras láminas, se recurre a la financiación. Otra palabra clave en la financiación de proyectos es riesgos. La financiación de proyectos implica un cierto grado de riesgo, ya que cualquier inversión siempre conlleva algún tipo de riesgo. El riesgo puede ser mayor o menor, dependiendo del tipo de proyectos y de las circunstancias específicas. Es decir, el riesgo es todo aquello que, por no tener una certeza, una certidumbre, pues surge la duda, el peligro, la aceptación o no de correr ese riesgo. Otra palabra clave es el retorno. La financiación de proyectos se realiza con la expectativa de obtener un retorno financiero en el futuro. El retorno puede tomar muchas formas, desde el aumento del valor de las acciones hasta los ingresos generados por el proyecto. Es decir, en cuánto tiempo o bajo qué condiciones vamos a recuperar la inversión. Una de las maneras que aquí en el acta presenta es el valor o el incremento en el valor de las acciones. ¿Cuál es la estrategia para financiar proyectos? El plan sólido para utilizar los fondos de manera efectiva, maximizando su impacto y minimizando el riesgo. Cuando hablamos acá de estrategias, fíjense que la primera que tenemos nos habla de un plan sólido. ¿Por qué? Porque este plan sólido nos va a dar la seguridad de que los fondos que llegan van a ser utilizados de la mejor manera, efectiva y eficaz, y que su impacto, el resultado del proyecto, va a generar una confianza extra para futuros proyectos, por un lado. Y por otro lado, ese plan sólido nos hace que por lo menos el plan de riesgo sea minimizado.
evaluar el potencial de un proyecto y determinar si es una inversión adecuada para ello. Cuando hablamos de estrategia para financiar proyectos, pues lógicamente tiene que existir una evaluación. ¿Con qué cuenta la empresa? ¿Cuáles son los elementos que en un momento dado pudieran afectarnos? Tercero, tenemos identificar los riesgos asociados al proyecto y estar preparados para mitigarlos en caso de que surjan. Además, deben estar dispuestos a aceptar un cierto grado de incertidumbre y riesgo, ya que cualquier inversión conlleva ciertos riesgos. Aquí podemos observar claramente que todo proyecto conlleva un riesgo de diferentes puntos de vista. Un riesgo económico, un riesgo social, un riesgo político y así por decirlo todo. Pero todos los proyectos a ser desarrollados corren un riesgo. ¿Por qué? Porque en la medida que vayan surgiendo circunstancias, que vayan apareciendo elementos, pueden convertirse de un riesgo menor a un riesgo grave. Y ahí, pues hay que tener mucha certeza para establecer la estrategia. Vamos a hablar ahora de las condiciones del financiamiento. Lo básico de la condición del financiamiento está el monto financiado. ¿Cuánto se requiere para poder realizar el proyecto? Podríamos hablar de este monto financiado que está muy relacionado con el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque cualquier empresa crediticia, cualquier banco o cualquier inversor va a estar a tanto o atento, será la palabra, va a estar atento a cuánto, con qué, por eso es que es importante ese valor del capital de trabajo, ¿no? Con qué capital cuenta la empresa y cuál es el monto que está solicitando para ser financiado. Otro elemento clave es el plazo del financiamiento, es decir, en cuánto tiempo va a cancelar ese financiamiento que se está ofreciendo. Un tercer elemento súper vital, la tasa de interés. ¿Qué interés se va a cancelar por el monto que se ha solicitado con la finalidad de financiar el proyecto? Los requisitos, y aquí pues está la parte legal, la parte jurídica, que son los que le van a dar la confianza o la seguridad al inversionista para acceder a financiar el proyecto. Lo otro son las garantías. ¿Cuál es la garantía que ofrece la empresa, la organización, la fábrica que va a desarrollar el proyecto? ¿Qué garantía tiene para convencer o dar la certeza al, a la empresa que va a financiar, al banco o al grupo de inversores? Y otro, entre otros, tenemos la fianza. ¿Cómo se va a realizar la fianza o quién va a ser el fiador o en qué aspecto o bajo qué criterios se va a establecer el financiamiento? Según lo que hemos visto, pues podemos observar de una manera muy breve cómo el aspecto económico, hoy hemos trabajado con el aspecto económico, en el valor del aspecto económico en el desarrollo de un proyecto. Hemos eh, pasado por diferentes conceptos, diferentes elementos que son los que en un momento dado nos van a garantizar el proyecto. Todo proyecto pues tiene un elementos eh,
sumamente importantes. Y uno de ellos es el aspecto económico. Un proyecto sin dinero, pues lógicamente, bien sea público o bien sea privado o mixto, no podrá ser desarrollado. Le reitero mi disposición, estoy a sus órdenes a través de la mensajería de texto de la plataforma. En cuanto pueda ayudarlos, repito, me pongo a sus órdenes. Sin más que hablar, me despido de ustedes. Saludos cordiales.